Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo módulo del curso de Adobe Photoshop. El día de hoy les voy a estar hablando sobre los archivos con fondo transparente, que de hecho es algo que ya fuimos tocando en más de un módulo anterior, ya sea por arriba explicando algún detalle o ya sea explicando bastante sobre estos. Aunque de todas formas quería dejarlo bien claro en un módulo aparte, porque la verdad es que tienen mucho para explicar, como por ejemplo lo que estamos viendo acá. Acá estamos en la página de Adobe y vamos a ver levemente la definición y los tipos de archivo que vamos a trabajar. Por ejemplo tenemos el TIFF y el PNG. Estos son los dos archivos que permiten tener un fondo transparente. Vamos a ver por encima cuáles son sus siglas, sus beneficios y sus desventajas. Acá estamos con los TIFF, acá tenemos los beneficios y las desventajas, los pros y las contras. Y acá dice que es un archivo TIFF. El archivo TIFF no es tan popular como el archivo PNG, pero en realidad sirven más o menos para lo mismo. Acá en su definición dice que un archivo TIFF es una sigla de Tag Image File Format. Traducido al español dice formato de archivo de imágenes con etiquetas. Acá a su costado dice que es un archivo informático que se emplea para almacenar información de imágenes y gráficos rasterizados. Quizás eso suene muy técnico y sea bastante difícil de explicar y entender, pero ahora vamos a profundizar un poco más con eso, que más o menos va a quedar explicado con esto de acá. Y justamente acá dice el TIFF, que es uno de los formatos favoritos de los fotógrafos, es una forma muy práctica de almacenar imágenes de alta calidad antes de editarlas para evitar formatos de archivo con pérdidas de datos. Traducido al español, lo que nos está diciendo acá es que si almacenamos una imagen de alta resolución, por ejemplo una JPG, en un archivo TIFF no va a perder calidad. Y acá justamente está la ventaja, que podemos guardar varias JPG en una TIFF más grande. Para identificar un archivo TIFF, como cualquier archivo, va a tener un punto y el nombre atrás. Acá por ejemplo el suyo es TIFF con doble F o TIFF con una F sola. Dato no menor, también funciona con Windows, Linux y Mac. En realidad lo que estamos usando nosotros ahora es Windows, pero si tienen alguna de esas dos les puede servir. Acá podemos ir ya con los pros y las contras, que es más o menos lo que habíamos dicho antes. Yo no voy a profundizar mucho más en esto, nada más en un par de detalles que me gustaría repasar, pero ustedes si quieren le pueden poner pausa al video y leerlo acá, o bueno, lo voy a también dejar en la descripción. Lo que quería recalcar son las desventajas de los archivos TIFF, porque los beneficios realmente son los usos, nada más que redactados con diferentes palabras. Acá dice que los archivos TIFF tienen un gran tamaño debido a sus detalles y a su resolución, así que van a necesitar de un buen disco duro, al menos de 2 o 3 pendrives. También dice que es bastante complicado compartirlos o enviarlos a contactos o clientes, cosa que si trabajan de diseño gráfico no les va a ayudar demasiado, que digamos. Y acá la tercera desventaja es prácticamente un uso que es un ejemplo muy específico, que bueno, básicamente lo que dice es que no se puede utilizar para diseño web debido a que son tan pesados que puede ralentizar la carga de la página. Y utiliza el ejemplo del JPG como algo un poco mejor, más liviano. Ya pasando el PNG, es algo muy similar al TIFF, así que no voy a profundizar demasiado. Pero básicamente lo que dice acá es que admiten millones de opciones de colores, o sea tenemos una gama mucho más completa que por ejemplo un GIF. Es un formato completamente libre, así que no se necesita de ningún tipo de licencia ni de patente como para utilizarlo. En otras palabras, se puede utilizar en cualquier programa. Lo dice justamente aquí. Y que las imágenes PNG no pierden ninguno de sus datos cuando se comprimen, cosa que lo permite hacer un poco más chico que el archivo TIFF. De todas formas siguen siendo mucho más pesados que un GIF o un JPG, básicamente también por lo que dice acá arriba, que admiten millones de colores en vez de cientos como el GIF. Después, a diferencia del TIFF, acá dice que sí se pueden usar para el diseño web y por este motivo no son compatibles con el CMYK, que está más dedicado a la impresión. Por último quiero mostrarles la sigla de lo que sería un archivo PNG. Justamente aquí dice PNG es la sigla de Portable Network Graphic, gráfico de red portátil. Explicado dice que es un tipo de archivo de imagen rasterizado que goza de muchísima popularidad entre los diseñadores de sitios web, debido a la capacidad de procesar los gráficos con fondos transparentes o semitransparentes, que eso es lo que vamos a trabajar más que nada el día de hoy. Ya volviendo a Adobe Photoshop, tenemos esta imagen de aquí, un paisaje montañoso con un lago en el medio. También tenemos otra imagen más, en este caso es un PNG con el fondo transparente de una lancha. Les quiero mostrar uno de los tantos usos de este tipo de archivos. Lo que vamos a hacer el día de hoy sería pasar esta lancha a la otra ventana y tratar de hacer que más o menos se vea algo realista. Primero deberíamos ajustar más o menos su tamaño, más o menos como para que quede algo creíble. Ahí creo que más o menos está bien. Luego tendríamos que ajustarlo mejor a la sombra y la iluminación. Vamos a apretar Control T de nuevo y vamos a invertirlo, porque como estarán viendo la luz está de este lado y la sombra de este, y justo en nuestra imagen el sol está aquí. Y aquí viene la parte más complicada. Podríamos ponerle un efecto de agua por aquí y también podríamos ponerle una pequeña sombra o un reflejo a este lado de aquí. Pero se entiende más o menos lo que quiero hacer. Quiero hacer que esta lancha se vea en armonía con la otra fotografía. Lo otro que necesitaríamos hacer sería ajustar la perspectiva. Control T de nuevo, apretamos el control y vamos a tener que deformarlo un poco de acá arriba. Quizás ahí queda un poco exagerado y quizás ahí queda un poco mejor.
Vamos a moverlo así y vamos a centrarlo un poquito mejor. Y vamos a tocarle aceptar. Y podemos ver cómo estaba antes o cómo está ahora con el control Z o control mayúscula Z. O bueno, con la herramienta de historia. Simplemente acá arriba a la izquierda tocamos acá en historia y podemos tocar así o así. Creo que ahora queda bastante mejor. Ahora le vamos a hacer una pequeña sombra. Vamos a simplemente duplicar la capa. Vamos a tocarle OK aquí. Y vamos a hacer una cosa ahora, que sería invertirla para abajo. Vamos a ponerla así. Una vez está invertida para abajo, vamos a subirla un poco. Más o menos para que quede así. Vamos a subirlo a 100 de nuevo, mejor, porque menos 100 en realidad sería. Ahí estaría más o menos. Vamos a invertirla horizontalmente, así queda mejor. Y vamos a pasarla para abajo de esto. Ahora lo que vamos a hacer sería entrar en imagen, ajustes, tono, saturación, luminosidad. Vamos a bajarlo así, al menos 100%. Aunque bueno, realmente le pueden bajar un poco menos, no va a cambiar tanto. Y lo que vamos a hacer ahora sería, en base a donde está el sol, vamos a ajustar la perspectiva de la sombra. Sé que así todavía está bastante oscura, pero quiero que vean lo que voy a hacer después. Más o menos sería algo así. Ajustar la perspectiva de las cosas o deformarlas en base a lo que estamos moviendo con el mouse. Más o menos así creo que queda bastante bien. Vamos a agrandarle un poco esta parte de aquí y vamos a pegarlo un poco más a este borde y vamos a tocarle aceptar acá. Lo que deberíamos hacer ahora, como para que se vea un poco más realista, por así decirlo, sería o bien ajustarlo con la goma, que es lo que voy a hacer actualmente, o podemos bajarle simplemente bastante la opacidad y cambiarle el modo de fusión de capas. Por ejemplo, en multiplicar puede quedar bastante bien, aunque me pasó un poco bajándole la opacidad. De todas formas, lo mejor para mí sería subir esto al 100 e irlo borrando con la goma, con la dureza al 0%. Ahí me pasé un poco, así que voy a apretar control Z y más o menos ahí va quedando. También otro buen detalle que le pueden dar sería entrar a filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano, y ahí se va a desenfocar un poquito. Vamos a subirlo más o menos a 18,8 por ahí más o menos. Y vamos a seguir dándole un poco de goma, aunque una goma al 100% de opacidad es bastante. Vamos a bajárselo un poco, vamos a agrandarla un poco. Y ahí más o menos va quedando algo un poco más creíble, por así decirlo. Lo que faltaría ahora sería un efecto de agua como para que se vea un poco más creíble, porque ahora la lancha parece que está flotando arriba del agua sin moverse, cosa que no es una sensación que querramos crear actualmente. Así que bueno, vamos a entrar a nuestro navegador de confianza y vamos a buscar Water Splash Effect o salpicadura de agua en español. Yo suelo buscar en inglés este tipo de cosas porque simplemente encuentran más resultados o se encuentran resultados un poco más rápido. Para buscar algo en PNG lo que deberíamos hacer sería entrar en herramientas y acá donde dice color deberíamos de poner transparentes. Lo único que nos va a poner son imágenes con el fondo transparente. Pueden ser TIFF, pueden ser PNG, pueden ser WP, pueden ser un montonazo de cosas sin fondo. Por ejemplo, este de aquí está bastante interesante. No está en alta resolución, pero para lo que necesitamos tampoco hace falta. Vamos a apretar clic derecho, guardar imagen como y vamos a tocar guardar. Como estarán viendo aquí, igual se me bajó en WP. Ahora lo que deberíamos hacer sería convertirlo así es compatible con nuestro Photoshop. Si no, no nos va a dejar abrirlo. Vamos a poner WP PNG y acá nos aparecen convertidores. Lo único que deberíamos hacer en este tipo de páginas sería tocar en seleccionar archivo, entrar al que querramos cambiar, como lo sería este que acabamos de descargar, tocar acá donde dice convert o convertir, y lo único que deberíamos hacer acá sería esperar a que se termine de procesar. Recuerden que hay algunas páginas que pueden cambiar la calidad de la imagen. Lo recomendable es siempre darle a la calidad máxima, si no perdemos resolución en la imagen que acabamos de descargar. Una vez ya hecho eso, nos va a aparecer el botón de download acá y vamos a tener que tocar download acá. En algunas páginas de todas formas no tenemos que tocar download o descargar dos veces, pero bueno, en esta sí. Una vez terminado de descargar esto que está acá abajo a la izquierda, vamos a entrar a Photoshop de nuevo, archivo, abrir, y acá arriba del todo, si tenemos filtrado por la fecha de modificación, tendremos la imagen que acabamos de descargar. Tocamos OK. Vamos a pasar esto a donde estábamos trabajando antes. Y acá podemos trabajar a placer con lo que estamos haciendo. Vamos a poner esto más achicado, obviamente, porque así no queda bien atrás de la lancha. Ahí queda un poco mejor. Realmente tampoco le pega mucho justo la imagen que acabo de descargar. Pero está, si modificamos un poco la perspectiva de la imagen, quizás se pueda llegar a ver bien. También cambiando la luminosidad y todo eso se puede también llegar a ver un poco mejor. Vamos a borrarle un poco los bordes. En este caso esta cota que sobresalen, que no me gustan mucho. Vamos a tocar imagen, tono, saturación y vamos a subirle un poco la luminosidad, así se ve más como espuma ahí saliendo de una lancha, es un poco más realista. Bueno, ahora más o menos va quedando así, se ve un poco más realista, aunque bueno, el efecto de splash de agua que elegí tampoco es el mejor del mundo. Obviamente igual lo podemos arreglar con un par de retoques, pero tampoco es la idea de hoy. Vamos a duplicarlo de todas formas y vamos a agregarle un par más en el resto de la lancha. Simplemente tocamos control C arriba de la capa seleccionada, apretamos control B y acá ya nos aparece tu
duplicado. Vamos ahora a darlo vuelta y quizás ahí se ve un poco mejor. Damos un poco la perspectiva. Además también podemos bajarle un poco la opacidad a esto, más o menos a un 60% puede llegar a quedar bien. Vamos a duplicar la capa de nuevo y vamos a ponerlo un poco más por acá atrás. Vamos a bajarlo un poco ahí acomodado, queda bastante bien y más o menos ahí va quedando. Lo otro que podremos hacer sería agregarle un poco más de sombra a lo que sería la lancha. Control más N para crear una nueva capa, Enter OK. Ahora vamos a vincular las dos capas, o sea, vamos a hacer que esta capa 5 nueva que acabamos de crear esté adentro de la lancha, que sería la capa 1 que está arriba del todo, y entre medio de la intersección de estas dos capas vamos a tener que tocar Alt más clic, obviamente, tal que les quede así, con la capa nueva con una flechita apuntando hacia la de abajo. Esto ya lo vimos en módulos anteriores y me parece de las mejores herramientas de Photoshop. Básicamente lo que va a hacer es encerrar la nueva capa que acabamos de crear adentro de la que está acá abajo. Ahora vamos a equiparnos con la herramienta pincel con la letra B o desde la barra de herramientas acá a la izquierda. Vamos a agrandarla un poquito, más o menos ahí en 650, capaz está bastante bien. Y vamos a empezar a hacer así los costados de la lancha. Esto lo vamos a utilizar en este caso para darle un pequeño sombreado. Así más o menos va quedando bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora sería darle un modo de fusión. Tenemos estos 5 como para sombrear, pero cualquiera puede llegar a servir bastante bien. Bueno, realmente en esto no está cambiando absolutamente nada, en estos 5 de modo de fusión para sombrear. Más que nada también porque no tiene un color la sombra que le acabamos de dar. Estos de dar iluminación como sobreexponer, luz suave, luz fuerte, sí vamos a notar alguna que otra diferencia. Y bueno, tono saturación lo único que va a hacer es sacarle color a la punta de la lancha. Luz suave, a ver, queda bastante bien. Sí, me gusta mucho cómo queda. Miren la diferencia si apago la capa y miren si la prendo. Y más o menos así va quedando. Lo que acabamos de hacer es una imagen construida en 5 minutos que si la ven distraídos se pueden creer perfectamente que es real. Imagínense ahora crear composiciones de este tipo en diseño publicitario, por ejemplo, o bueno, en el ya mencionado diseño web. Pueden realmente lograr cosas muy creíbles y muy increíbles. También con las imágenes PNG es primordial el buen uso de las capas, pero ya esto mezclado con lo que ya aprendieron de Photoshop pueden lograr cosas geniales. Imágenes PNG se encuentran en cualquier lado o imágenes TIFF y con esto de hoy van a poder hacer magia con ellas. Nos vemos en el siguiente módulo de Adobe Photoshop.